Bienvenidos a Diálogos Endocéntricos. Te saluda Elvia Gómez en compañía del fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal. Y el día de hoy vamos a descubrir el nacimiento del Homo evolutiv y la era paleolítica 2, es decir, cómo el ser humano ha venido evolucionando. Y mi primer pregunta, como siempre, gracias Hugo, bienvenido a este espacio, gracias por abrirnos este es el centro para poder hablar el día de hoy con la parte que es de la realidad paleolítica y la inteligencia conceptual. Entonces mucha gente me preguntó o me pregunta en los cursos o aquí mismo, ¿por qué paleolítica? ¿Sí? Y el hecho es que en el nacimiento del proceso que seguimos de evolución del ser humano, hablando de la vida histórica, es una relación directa de cómo ha sido la evolución en la historia del hombre y cómo nace un niño y cómo se desarrolla es paralela. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante. En el circuito 3 pues se empiezan a mandar 3, etc. ¿Sí? La parte de la parte paleolítica pues corresponde en que en el periodo paleolítico pues se formó el habla, la escritura, el lenguaje, herramientas, manipulación de objetos. Hay la maduración de la laringe y la faringe en la vida normal de la persona, pues empieza a tener niveles de estrategia, empieza a formar el lenguaje, empieza a hacer símbolos, empieza a manejar todas estas cosas, y esa es la relación que existe. Pero hoy quisiera abordar el tema desde la perspectiva por qué le puse paleolítica, para que también vean la relación no nada más personal, sino también la relación histórica que tenemos hoy. ¿Sí? Por ahí voy a subir la revistita, como siempre, ya está lista. Que ya está lista, la vamos a subir el lunes. El que no está listo fue el que la iba a subir. Y ahí vamos a encontrar parte de lo que vamos a ver aquí, mucho más específico, con datos más concretos. Entonces, lo primero que se establece pues, es ver cómo era la era paleolítica. ¿Okay? La era paleolítica es un periodo de la humanidad que es la que hemos visto representada en las películas del cavernícola y que de época de piedra. De las cavernas. Paleolítica significa paleo, es de piedra, ¿sí? Y es la época de piedra, por llamarlo así. Después viene la neolítica. Este periodo paleolítico dura el 93 o el 90% del periodo de evolución del hombre. En este periodo se descubre, por ejemplo, el lenguaje, la agricultura, el cosecho temporal, domesticación de animales, herramientas que van desde las piedritas, las que conocemos así como las piedritas de punta de flecha, están los jeroglíficos, están las pinturas rupestres, nace el comercio, nace la moneda, nacen los linajes de las personas que son líderes de un grupo, que los representan, o sea, se conforma toda esta parte, y eso es en el periodo en el que estamos hoy. Sin embargo, la gente no lo alcanzamos a ver y nos estamos preocupando y nos estamos asombrando de muchas cosas, que parece ser que vamos en un proceso actual de una crisis que nos está llevando a vivir y a estar mal. ¿Sí? Y decir, oye, pues ahora los niños están con las tablets y y que se están viendo mal, y mandaron unos reportes de la Organización Mundial de la Salud, donde va a haber afectaciones a nivel neurológico, etc. Y ahorita quiero que este tema no tanto lo veamos como un asunto personal de qué puedo hacer yo, que me doy cuenta de mí, qué voy a cambiar, qué puedo alcanzar, sino es más bien entender el punto histórico en el que estoy y qué puedo aportar en este proceso. Porque normalmente ahorita volteas a ver, pues los índices de violencia son altísimos, las ideologías de género también dices, oye, eso está mal. Hay mucha polarización en nuestro país también. Entonces, todo el mundo, no es un asunto aquí meramente de la situación política que estamos viviendo, sino en todo el mundo hay estas crisis. ¿Sí? Ahí en el neurocómic ponía dos celulitas que vivían en el agua, y de repente una dice, yo ya me voy afuera, y todo el mundo empezó, no, eso está mal, ya no eres parte de la familia, te vas a morir, te va a pasar algo, eso no es bueno,
los que han salido no han regresado, etcétera. Y finalmente, pues ahí es un cómic, pero también en nuestra historia, pues hay organizaciones que se dedican, pues no a observar, sino a medir cosas para ponerlas ahí, y lo entiendo porque es una parte de las restricciones que tendría que haber, ¿sí? Por ejemplo, hoy, ¿qué cosas tenemos? Tenemos toda la agricultura, que es paralelo a lo que se encontró allá, más que ya era de temporal, y hoy tenemos agricultura de invernadero, que es una nueva agricultura donde no dependemos del clima y que todo está bajo biocontroladores ambientales, es decir, ya por computadora regulas el riesgo, la temperatura, el aire, incluso hasta meten abejitas adentro para que fecundicen o hagan más producción. Hacen que plantas que producían solamente una cosecha, las hacen más duraderas para que duren 3 o 4 cosechas y puedan seguir plantando. Los alimentos tienen más valores nutricionales. Esto es en cuanto a la agricultura. Hoy estamos viviendo, como en la época paleolítica, ahora estamos viviendo, que yo le llamo paleolítica 2, que no le podía poner neopaleolítica, porque si no se iba a hacer complicado con la neolítica, entonces paleolítica 2, y hoy tenemos esta parte de la agricultura que la estamos descubriendo de una manera más tecnológica. Antes la tecnología pues era encontrar quién sabía cómo iban a estar las condiciones del ambiente, cómo iba a estar la tierra y qué teníamos que cultivar para luego tener una cosecha si el temporal no lo permitía. Hoy no, hoy la agricultura está totalmente en manos del hombre, ¿okay? Tenemos otros aspectos también, por ejemplo el lenguaje. En la época paleolítica se formó un lenguaje y una forma de comunicarse. Hoy en día la forma de comunicarse pues es a través de todas las redes sociales, y hasta se manejan conceptos solo para ese tipo de comunicación, abreviaturas cortas, caritas, etcétera, que también en esa época eran parte de cómo se comunicaban, y hoy en día se está formulando una nueva comunicación, nuevas formas de mandar señales de un lado a otro entre las personas, y también hay identidades de grupos como en esa época que se están formando también en las redes sociales. ¿Me explico? Obviamente están pañales, y obviamente todavía las redes sociales todavía se expresan formas reprimidas de identidades que no son las que son en las redes, o se ocupa para ocultarse la gente a través de las redes y poder comunicar cosas que no son los desacuerdos sin poner su nombre. Sin embargo, pues esto es como la niñez, ¿verdad? Que ¿quién hizo esto? Y nadie lo hizo. Tiene que ir pasando un tiempo, un proceso para que las redes sociales y todo este proceso de una nueva forma de comunicación a través de vías electrónicas forme lo que podemos tener un lenguaje y una comunicación más madura, más correcta, que no falta mucho. Entonces lo que explicas que contrario a lo que muchos inclusive defienden, que pareciera que el ser humano está involucionando, hay las evidencias que efectivamente no estamos en ese proceso, estamos en otro proceso evolutivo. Yo no puedo ver el futuro, pero sí puedo hacer una lectura de lo que pasó en la era paleolítica 1, cómo fue su proceso, los elementos que están contenidos, y puedo voltear a ver dónde estamos ahorita y veo los mismos elementos. ¿Me explico? Pero no puedo decir en el futuro va a pasar esto, pero muy posiblemente, pues si veo el punto 1 y el punto 2 y tiro una línea recta, pues a lo mejor me puede dar una prognosis aproximada de dónde vamos a estar con estos elementos. Podemos comparar también que en esa época pues había pinturas rupestres, había petroglifos, pues hoy tenemos toda una expresión igual, también en estas cosas de las redes sociales, pero también tenemos todos los grafitis, que es también otra forma de expresión cultural exactamente igual. ¿Me explico? También tenemos parte de la domesticación que se dio en esa época, donde empezaron a domesticar los animalitos que proveían de alimento. Hoy tenemos una domesticación muy alta. O sea, hay casas que tienen 2, 3 perros. Los perros los tratan como si fueran parte de la familia. O sea, comen con ellos. O sea, es una domesticación a otro nivel, que incluso hasta el perro, no sé si está domesticando al perro al humano o el humano al perro, porque a veces el perro te queda viendo y se va y se para en la puerta y tú sabes que hay que abrir la puerta porque
quiere salir, ¿me explico? Y a veces tú le dices al perro, ven, vamos para afuera, y el perro también te hace caso, como si supiera. La domesticación está llevando también a otro plano mucho más complejo en la comunicación que como estaba antes, pero también es una forma de domesticación. También las familias cambian, porque ahora ya a veces que ya no se tienen hijos, ahora se tienen un perro que lo tratan como hijo. ¿Me explico? Esa es otra de las partes. Otro también asunto que se vivía en esa época es que en esa época se defendían territorios, se defendía por grupos, situaciones aparte de territorios, se defendían, había mucha parte de carroña, había o grupos que iban y peleaban con otros por cosas, otros peleaban por tecnología en esa época, y hoy en día es parte de la violencia que estamos viendo. Gente que defiende territorios, gente que quiere vender algunas cosas, y están las peleas comerciales que también en esa época ya existían, solo que ahora en un proceso mucho más tecnológico, también con más alcance y con más precisión. Por ejemplo, en cuestiones de herramientaje hacia la guerra es lo mismo. En la historia antes aventaban piedras, era aventarle algo al enemigo que lo dañara. O sea, eran piedras, palos, todo, ¿verdad? Y hoy en día las guerras es exactamente lo mismo. Nada más que ahora estás en un escritorio apretando un botón y que caiga lo que le vas a aventar al enemigo justamente donde tú quieras, exactamente, porque ahora es con una computadora, con un GPS, con un satélite que vaya y cae ahí. Exactamente lo mismo. ¿Sí? También tenemos otras cuestiones importantes de herramientajes para la ciencia. Por ejemplo, pues antes se lavaban de piedra los utensilios hasta que hicieron que también fuera artístico, artesanal, las herramientas que hacían, e incluso les daban poderes a las herramientas, como el báculo del chamán, le ponían algo al jefe, le ponían algo de una piedra pegada en un palo, en algo místico, y ya tenía un cierto poder eso. Hoy en día, pues tenemos cosas tan complejas como microscopios electrónicos que te pueden acercar a ver cosas que antes no se podían ver. Tenemos el acelerador de partículas de drones, o sea, que aceleran partículas y las hacen que choquen, y aparte las tienen registradas y las pueden ver en sus cargas electromagnéticas cuando chocan y lo que surge de ahí, la energía que surge. O sea, el proceso ha ido evolucionando, lo ha ido perfeccionando y lo hemos estado utilizando a favor. Sin embargo, con eso también están las partes de lo que hablamos ahorita de las guerras, de todo este proceso que estamos viviendo, que normalmente la gente es en el que nos preocupa, ¿verdad? Que nos pase algo en la calle porque estamos malitos, etcétera. Sin embargo, esos mismos peligros en esa época eran parecidos. En términos prácticos y sobre todo lo que allá afuera la gente, en el común vivir, se pregunta, es que pareciera que estamos cada vez menos avanzados, evolucionados. Lo que estás diciendo el día de hoy, estás dando herramientas para poder entender la sociobiología del ser humano y así entenderlo, cómo nos va a servir a nosotros en nuestra vida cotidiana. Mira, el primer punto yo creo es ubicar primero históricamente dónde estoy y qué me toca aportar en lo que estoy haciendo. Y yo creo que a veces no es sentarse a ver qué gran idea voy a aportar a la humanidad, sino más bien con la gente que estoy a mi alrededor, con los que convivo y con mi quehacer diario. O sea, cómo voy a hacer las cosas, cómo puedo estar viendo, no nada más haciéndolas por hacer, sino hacerlas, también que haya un mejor resultado, que haya aparte de un mejor resultado, que yo esté bien con lo que estoy haciendo y que más gente reciba el beneficio de lo que yo estoy haciendo. Cambiando la intención acerca de, entendiendo dónde estoy, qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, va a ser un proceso en donde realmente en vez de estar preocupado por lo que está pasando allá afuera, me voy a estar ocupando realmente en lo que me toca hacer bien ahorita, con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que alcanzo. Y reconociendo mis limitaciones también, obviamente, y estando bien con ellas. Inclusive, que por cierto, por ahí se los vas a compartir, en la revista que trae toda esta información, tú compartes los ámbitos de acción en donde podemos enfocarnos para entonces seguir con este proceso evolutivo. Sí, porque no es lo mismo estar viendo el proceso, entender de dónde, cómo fue,
cómo estamos y qué me toca hacer a mí, que estar sufriendo a través del miedo, porque el miedo está en la cabeza, y eso nos hace estar más atentos a los peligros de afuera. Que si me meto en el miedo y en la preocupación, mis reflejos se afinan de más y mis respuestas no pueden ser que no sean las correctas ante un peligro allá afuera. Sí, permíteme hacer un paréntesis, porque te lo preguntan como psicólogo. ¿Qué hago frente a todo este pánico colectivo? ¿Qué hago frente a toda esta violencia colectiva que parece más cercana de nosotros? Sobre todo por lo que acabas de explicar, que se hace más cercana porque antes lo que pasaba al otro lado del mundo no se sabía. Ahora en un segundo lo sabes del otro lado del mundo. ¿Ahí cómo respondes desde esa perspectiva de la psicología endocéntrica? Primero hay que saber dónde se está, quién soy y qué están esperando de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes tomar decisiones que te puedan poner en riesgo, en situación de peligro. Y hay que entender dos cosas. Uno es, ¿qué hago con lo que estoy percibiendo de allá afuera? Porque pues a diario vemos que ejecutaron a alguien, que mataron acá, que hubo tantos muertos acá, que el otro, que si el presidente tipo y ahora ya no sirve el ejército. Y ves una serie de cosas donde parece ser que estamos totalmente vulnerables. Y confusión total. Sí, sin embargo, hay que separar lo que es el miedo y el peligro. Okay. Voy a tocar ahorita muy por encima de parte del miedo por la pregunta que me haces. Hay tres tipos de miedos. El paralizante, el que te paraliza. Paraliza. ¿Ese mero? Sí, es que es domingo y se me acabaron las palabras. Se me acabaron algunas letras. Y entonces no te mueves. Te quedas ahí con el miedo. Y entonces estás más fácil al alcance de los peligros. ¿Sí? En la época paleolítica lo importante era moverse para estar sobreviviendo. Protegerte. Sí, eran nómadas para ver dónde iban a cultivar, para ver dónde iban a cazar, no se podían quedar quietos. ¿Ok? Y el peligro, al estar moviéndose, no llegaba a ti. Okay. La parte de parálisis del miedo es que te dejas de mover y estás más cercana, eres un blanco más fácil para el peligro de afuera. Okay. Luego, está el miedo instintivo. Ese miedo es bueno porque te hace moverte para sobrevivir. Te impulsa. ¿Sí? Y está el miedo aprendido, que es el miedo que te enseñaron en casa. Que ni siquiera es real. Que ni siquiera, o sea, si no estudias, entonces no vas a hacer nada en la vida. Si haces esto, entonces te va a pasar lo otro. Si haces lo que hizo fulano, y ya tienes tus dos respuestas, o la instintiva o la paralizante. ¿Me explico? Esos son los tres miedos. Okay. Esos están en la cabeza, están grabados en la genética, están grabados a través de las experiencias y cómo te has comportado ante el peligro. Pero el peligro está allá afuera. Okay. ¿Me explico? Entonces, moverte es importante. Una de las cuestiones también de la época paleolítica primaria es que la gente estaba en constante movimiento de territorios. Hoy en día, ¿qué hacen los chavos? Se van a otro país o quieren irse a otro país 6 meses para entender o ampliar el conocimiento de tal parte, de tal materia de la que están estudiando desde la prepa o en la universidad. Okay. La gente está buscando siempre estarse moviendo. Hay gente que se va de vacaciones de mochilazo y encuentra un trabajo y se queda allá y luego se va porque le interesó y se va a otro país y están moviéndose. Este tipo de movimientos equivale a esto que estoy platicando, a los nómadas. ¿Sí? Y como si no asentaran raíces en ningún lado. Otro aspecto también social de la época paleolítica es que en esa época, aparte de que se estaban moviendo, esas civilizaciones, estoy hablando hace 10.000 años, ¿sí? Bien contaditos, no como los que cuenta alguien, 10 millones de años, ¿no? Se llaman civilizaciones ginocéntricas minoicas. Okay. Son civilizaciones donde giraban alrededor de la mujer. Mira, por eso. ¿Me explico? Y la mera fregona, la que leía la naturaleza, la que leía qué plantar, cómo moverse, cuándo van los hombres de cacería, era una mujer.
¿sí? Hoy en día estamos llegando a ese punto. Pero fíjate también lo curioso, si iban los hombres de cacería y pues algunos ya no regresaban y se quedaban las mamás con los hijos solos. Entonces llegaban los hombres y podían incorporarse a cualquier familia ya con hijos y no había problema. Hoy en día, pues, ¿cuántos hombres no van con una mujer que ya tiene hijos, que el otro ya no regresó, y van y se plantan ahí, funcionan perfecto como papás y como proveedores y en la familia, y no hay ningún problema? Esa es otra de las cosas semejantes a la época paleolítica. Hoy las mujeres sí están a cargo de la familia como estaban en ese entonces. Hoy las mujeres ponen la dirección de qué se tiene que hacer en la casa. ¿Me explico? En la mayor parte. Esto ya tiene años porque en México, pues aparte se ha manejado un matriarcado subterráneo donde la abuelita o la mamá, por debajo del agua, te ponen aceite, dicen qué se va a hacer y se terminan haciendo eso. Porque el hombre se iba. Cuando regresaba ya estaba todo el candidato inglés. Entonces, de alguna manera, también esa parte de lo familiar se está incorporando. Así como se formaron esas familias, que empezó a haber un papá, una mamá, etcétera, hijos, y que se iba uno y no, y regresaba el otro y todo, también hoy en día hay nuevas formaciones de familias, o hay intentos de formar nuevas familias, que algunas se clavan en el sexo, porque no, es que si son así, entonces si son las mujeres y tienen un hijo, va a tener problemas porque, pues cómo, son dos hombres, etcétera. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa parte de la diversidad de género, sino como observador de las estructuras sociales. ¿Entiendes por qué? Entiendo que hoy también, así como todo esto se está desarrollando, lo de las herramientas, la agricultura, el lenguaje, las expresiones artísticas, culturales, lo parte nómada de todo, también se formaron las familias en ese entonces. La construcción de la sociedad que era la familia se empezó a formar y hoy se están formando nuevas. ¿Sí? Pero si yo no estoy ubicado donde me toca y donde quiero estar y me pongo a hacer las cosas que necesito y no comprendo mis limitaciones y las acepto, entonces voy a empezar a atacar con las ideologías con las que yo no estoy de acuerdo, en vez de ponerme a hacer lo mío, enfocado en el público. ¿Me explico? Porque si no, esto va a generar todavía más y más violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos, en lugar de ocuparnos, nos estamos viendo. Exactamente, entonces mejor concéntrate, enfócate en lo tuyo, ¿sí? Y en hacer mejor las cosas para ti, para los demás. ¿Me explico? Hasta aquí terminamos esta parte de explicar, todavía nos falta para poder explicar el nacimiento del Homo evolutivo. Ok. Este concepto, pues, toda esta idea de la parte paleolítica, del Homo evolutivo, pues tiene, no es algo que se me ocurrió ayer o antier, es un estudio que tenemos de 20 años, ¿sí? O sea, hace 20 años estos conceptos ya estaban, ya los teníamos, ¿sí? O sea, 10 años, o sea, de ir investigando hasta hoy en día, ¿sí? Incluso las condiciones actuales ahorita, con las de cuando sacamos esto hace 20 años, no eran. Hoy empatan perfectamente, ¿sí? Hace 20 años, las cosechas o los cultivos de invernaderos apenas empezaban en Holanda. Todavía no están como ahora que te vas a chupar los escoba y está lleno. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo de las familias no estaba hace 20 años. ¿Sí? Antes iba un curso, venía el curso de mujeres, todas eran casadas, una divorciada y 3, 4 solteras. Hoy, después de 20 años, no está cambiando. Ahora todas son divorciadas, 2 casadas y bien arrepentidas y todas las demás solteras. Y diciendo que no hay hombres. Entonces, hoy, junto con lo que se investigó hace 20 años y el proceso que hemos estado desarrollando, coincide perfectamente entre la época paleolítica y lo que podemos llamar la época paleolítica 2. Yo tengo una pregunta antes de pasar al nacimiento del Homo evolutivo. ¿Cómo, en ese comparativo, lo que tú has observado, cómo eran las estructuras económicas y cómo la estructura actual es compatible con tu observación? Bueno, en esa época, en la época paleolítica, y tendremos que ver en qué periodo, porque ya ves que duró un buen tiempo, vamos a hablar de la época más significativa del comercio. Y había varias cosas. Lo primero que se comerciaba eran las cuestiones de Dios.
era lo más importante. O sea, yo te doy el incienso con el que me ¿Con llevo, el que te voy a proteger? con el que me comunico con Dios. Ok. Y el otro dice, yo tengo las escrituras que Dios le dictó a no sé quién. Ok. No lo cambiamos. El trueque. ¿Me explico? Hoy en día, aunque no exista el trueque, sí estamos todo el tiempo cambiando, intercambiando ideas, formas, dentro de grupos que se conforman, vamos, a través de estas ideas. ¿Me explico? Las redes, ¿no? Exactamente. Redes. Volvemos otra vez a las redes. Y la forma de comercio que se está construyendo es a través de eso. Ahora no sabes quién te lo vende, pero ahí está lo que quieres, a un mejor precio. O sea, a lo mejor está usado, pero está en perfectas condiciones. Hay alguien que te lo evalúa, que tampoco sabes quién es. Tú lo compras y te llega a tu casa y ya está. Es otra nueva forma de comercio. ¿Me explico? Que de alguna manera trae beneficios y también trae fallas, porque también hay gente abusiva que te dice que te venden cuando te llega no es, o te llega otra cosa, o te llega la caja sin nada, o tú lo das y nunca te pagan, etc. Pero también es un proceso donde hay una forma nueva de comercio. Okay. ¿Me explico? Y en ese entonces pues, lo que se comerciaban este tipo de cosas. Fueron los primeros comercios, aparte de todo el incienso, había muchas cosas, todas eran alrededor de este tipo de cosas. Y en el ámbito, por ejemplo, de esta cuestión de equilibrio con el ambiente, alguna frase a lo mejor muy coloquial que puede definir esto es: estamos regresando a las raíces, ¿no? Como esta conexión después de una serie de ser rurales al urbanismo. Es como si estuviéramos regresando a los básicos. ¿Eso cómo haces el comparativo con la paleolítica 1 y la paleolítica 2? Bueno, eso siempre lo que pasa es que dentro de este proceso han existido modas. ¿Sí? En los 70s, tener jardín era tirar agua. Entonces, pavimentaban los jardines. Sí, entonces le ponían adoquín en los jardines y ya no había jardín o había un poquito jardín, cuando entonces había jardín muy grande. Hoy volvemos otra vez a los jardines grandes, a los árboles, y planta un árbol, y en los juegos de fútbol si metes gol te regalan arbolitos, y el municipio y los alcaldes te regalan arbolitos, y ve por él, y siembra, etc. Finalmente, en esa época no era algo indispensable, porque en esa época lo que era indispensable era cómo hacer mi vida mucho más práctica para lo que ocupaba, que era comer, casa, reproducción. ¿Me explico? Hoy, pues sí buscamos esa parte de ese contacto con la parte natural, porque nos hace bien. ¿Me explico? Finalmente, esta parte del circuito 3, yo lo pondría más en una orientación hacia volver al origen, pero desde la propia naturalidad de la persona. ¿Por qué? Porque también hay desventajas. Tú dices, pues voy a comer orgánico, pero pues vas a comprar comida orgánica y te sale de 3 a 5 veces más caro. ¿Sí? Y la pregunta es si me va a alimentar lo mismo que la que no es orgánica. ¿Sí? Y la pregunta final es, ¿voy a vivir más años comiendo orgánico o no? Porque pues para eso comes orgánico, ¿no? Sí. O también puedes decir, bueno, yo voy a querer morir sano, ¿verdad? Pues entonces voy a morir bien sano y voy a comer orgánico siempre. Como quiera, a lo mejor me voy a morir a la misma edad. Pero finalmente, estas dos partes son en las que nos encontramos, reconectándonos también con la parte de la naturaleza, como era en la época paleolítica, ¿sí? Pero al mismo tiempo buscando un beneficio un poco ya más consciente de qué como, cómo me alimento, si hago ejercicio, si hago estas cosas, etcétera, para estar mejor. Y bueno, y esto, sobre todo, fíjense, déjame hacer un saludo a nuestra querida Betty Zárate, que está conectada desde Guadalajara, y gracias a quienes se comunican con nosotros y saben que todos los domingos de cada 15 días tenemos los diálogos endocéntricos, y también recordarles que pueden acceder a esta información en la página de YouTube, tanto como Endocéntrica, Psicología Endocéntrica, como en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Y gracias también por hacernos sus preguntas y estar siempre al pendiente de estos temas. Hago un breviario cultural. Ahora, explicado esto, Hugo, ¿cómo entonces empiezas a definir lo que tú nombras como el Homo evolutivo? Ok.
así como en esa época, terminamos en esa época con el Homo sapiens, pues esta época que viene, pues yo creo que también va a representar un gran periodo, mucho tiempo, así como fue la época paleolítica. Sin embargo, aquí existen, bueno, no muchos factores, un factor muy importante. La psicología etnocéntrica, a través de todas las investigaciones que hemos hecho, hemos concluido en integrar, o hemos integrado y concluido con las siguientes propuestas. La vida a la Tierra llega a través de un proceso que se llama panspermia, que eso lo pueden ver y lo pueden checar en internet, y lo pone la NASA, lo ponen varias organizaciones, que es la entrada o el arribo a la Tierra de aminoácidos. ¿Okay? Esos aminoácidos, cuando entran a la Tierra, la mitad se quema, y ese proceso se llama viralidad. También lo pueden buscar en internet para que no vean que es un cuento chino, ¿sí? La viralidad, que es cuando esos aminoácidos entran a la Tierra, los que tienen carga positiva mueren, se queman, no entran, y quedan los negativos. Por eso la hélice del DNA, la que conocemos, la escalerita, está girada a la izquierda. Le falta el que va a la derecha. Por eso tenemos aquí un surco en todo el cuerpo, tanto adentro como por fuera, de esta división que tenemos, de lo derecho y lo izquierdo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Donde te fijas en tu cuerpo, está esa rayita ahí, ¿ok? Se tuvo que completar el proceso de uno del otro, ¿ok? Dentro de estos aminoácidos se forman los primeros cadenas que forman proteínas. Estas proteínas terminan formando organismos unicelulares, y luego plus, y luego así, pluri, salen del agua, todo lo que conocemos ya hasta el proceso de evolución. ¿Por qué explico esto? Porque el ser humano cree que la parte más inteligente que existe en la Tierra somos nosotros. Y eso no es cierto. Sí, ni tampoco ningún animal inferior a nosotros. Puede que tengan algunas habilidades que no tengamos nosotros, pero fueron por sus procesos de evolución, como el delfín, el murciélago, etcétera, por algunos insectos. Sin embargo, el material genético, o el mapa, o el blueprint, o el croquis de cómo es el proceso evolutivo, está contenido en la configuración de esos aminoácidos en el gen. ¿Me explico? Ahí está contenido cómo va a ser el proceso, de dónde viene, cómo está y para dónde va. ¿Ok? Y este mapita que puede estar ahí, lo que está ahí contenido en aspectos de información de aminoácidos y de contratiempo y espacio, ha hecho que se desarrolle el sistema nervioso. ¿Ok? Y el sistema nervioso se ha desarrollado hasta un punto donde él ya puede entender, leer y modificar esa misma genética. ¿Cómo? ¿Me entiendes el ciclo o no? Pero ¿cómo lo puedes modificar? O sea, ¿cómo? Hoy en día hay una organización que casualmente se llama Hugo, ¿sí? Así que me la pasé buscando mucho tiempo y resulta que era mi nombre. Se llama Human Genome Organization. Es un programa a nivel, está en más de 40 países ahí, encontrando y buscando todos los códigos de aminoácidos y combinaciones que forman el genoma humano. Y ahí ya, por ejemplo, ahorita tú puedes ir a un hospital en Nueva York o en Houston y puedes decir: quiero que sea niña. ¿Sí? Quiero que tenga los ojos azules, quiero que tenga el pelo así, quiero que tenga esto, quiero que... Y te configuran el ADN, y luego así hacen el cigoto afuera y te hacen tu impronta, te la ponen ahí, ¿verdad? Entonces, eso ya es empezar a manejar o manipular la genética. Esto empieza a partir de los 90s. ¿Te acuerdas de la ovejita Dolly? Sí. Que la clonaron y que fue un éxito, y que después de un año dijeron: no fue un éxito, ¿sí? Y surgió todo el estudio que se llama epigenia, ¿sí? O proceso de epigénesis, y eso también lo pueden buscar en internet, porque si nos metemos aquí a explicar un rato nos vamos a tardar.
este proceso significa que si yo voy a clonar, me voy a clonar a mí, saco una célula, la pongo en una, no me acuerdo cómo se llama, donde está contenido un óvulo de la mujer, se me fue el nombre, y se empieza a desarrollar esa célula y se implanta en una mujer, va a salir un clon mío, porque nada más hay material genético mío. ¿Sí? Pero resulta que el bebé va a nacer con células de 52 años, que son la edad que yo tengo. Es un bebé con células de 52 años. O sea, va a presentar un degeneramiento a nivel celular mucho más pronto. O sea, para los 10 años igual va a tener 70. Su organismo, su edad biológica, su edad celular. ¿Me explico? Y entonces se echaron para atrás todo el proceso y ya nadie habló de nada y se empezó a estudiar esto de la epigenia. ¿Ok? Entonces, todavía falta resolver esos pequeños detalles en el mundo de todos los detalles que hay en internet. Si quieren algo preciso, métanse a la página de natur.com y ahí van a encontrar, o natur.net, meten el tema que buscan y ahí están todos los adelantos científicos de todas las áreas médicas, de psiquiatría, de ingeniería, de electrónica, de todo, ahí está medicamentos, ahí está todo lo que hay en el mundo, lo nuevo, y todos los días te lo informo. Está muy padre la página. Entonces, que es otra forma de comunicación que antes no había. Entonces, este proceso de poderse modificar empieza en los 90. ¿Me explicó? Nosotros ya teníamos esta vista en ese periodo de decir, oye, el hombre ya no es el Homo sapiens, ya no es el chango que piensa. Es el chango, ahora es el mono que puede meterse a su genética y decir, quiero esto, lo modifica y sube. O sea, ya el proceso de evolución está en manos del mismo hombre. O sea, el proceso de evolución que estaba en el DNA lleva al sistema nervioso a desarrollarse hasta el punto donde el hombre tiene la capacidad de decidir cómo quiere modificar esto que le dio el croquis. Ella puede modificar su croquis, el que traía, el que le mandaron, el que llegó a la Tierra, ya lo puede modificar. ¿Sí? Todo el proceso evolutivo, como lo vimos en la época paleolítica, pues es migrar, moverte, movimiento. Cambio constante. Eso implica que hay riesgos, eso implica que hay crisis o precrisis, y a esas precrisis surgen habilidades y capacidades que se desarrollan para poder establecerse en el ambiente en el que están. Bueno, hoy en día los dos proyectos más importantes que hay en la Tierra tienen que ver con esto. Más que antes era moverte de un lugarcito a otro y mantenerte a salvo, migrar, todo esto. Y hoy en día son dos proyectos. Uno es la base espacial, donde están muchos países, están ahí metidos para ver, y es un proceso de migración, salirte de la Tierra. Y el otro es el del genoma, modificar la estructura a nivel genético para poder tener los dos aspectos fundamentales en un proceso mucho más elevado de la época paleolítica, que es migrar fuera del planeta y tener condiciones genéticas apropiadas para esa migración. En términos prácticos, con esta inclusive investigación que has hecho en observar no solamente a partir de hoy, sino 20 años atrás y sobre todo siguiendo una línea definida, entonces, ¿hacia dónde se dirige el Homo evoluti, el ser humano? Bueno, estamos empezando, o sea, está empezándose a entender este proceso. A veces yo creo que ni la gente sabe de estos procesos, ¿sí? A lo mejor ahorita, a lo mejor alguien me está viendo ahí y puede pensar muchas cosas, desde decir, oye, no había pensado en todo esto. O hasta el otro, hay otros que pueden estar diciendo, este es un charlatán, mejor que se vaya con Maussan, la chingada, ¿verdad? Pero finalmente es un proceso que ya me invitó, pero no quise. Pero es un proceso que se ha investigado y que ahí está tangible y que lo puedes checar en las redes, en las páginas de internet, específicamente sobre la NASA, lo que es esto, y en la página de hugo.net puedes checar también lo del proceso de panspermia, de epigenia, de epiralidad, pues todos estos procesos que acabo de explicar, y ahí están. Solamente que están desintegrados o no se están integrando, no se tiene la óptica. Estos procesos ya se habían visto de una manera mucho más primaria
en la época paleolítica a como estamos ahorita. Fíjate que se me viene a la mente y a lo mejor voy a poner un ejemplo muy práctico. En una parte de la película Wall-E, lo que me estás explicando lo exponen como en un proceso. Si el ser humano no sigue determinados pasos, va a llegar en lugar de evolucionar, involucionar. Y la ciencia ficción pareciera ciencia ficción, pero habla de los temas en los que el mundo se está moviendo, pero lo ponen en ciencia ficción para que nosotros lo podamos entender. Hay una parte que me llama la atención, no solamente en cómo inclusive en esta película de ciencia ficción definen al ser humano en su evolución. Tú te acordarás que era sin movimiento, incapaz, porque había olvidado estos pasos que estás diciendo, moverse, evolucionar y demás. Sí, sin embargo, si te acuerdas de esa película, ¿hace cuánto fue esa película de caricatura? ¿Hace cuánto fue? Fácil, 10 años. Fácil 10 años. Era cuando empezaban todos con sus... que todo el mundo tenía acceso a la tecnología, y parecía que ese iba a ser el camino, que la gente se iba a quedar logrando muchas cosas. Solamente en la vida virtual. Sí, y finalmente sin movimiento. Pero el proceso, si tú lo checas hoy, ¿cuánta gente no se preocupa por su salud, hace ejercicio, toma suplementos alimenticios? Hay también una parte de una cultura donde el ser humano, a través del tiempo, ha podido tener mayores alcances de resistencia y alcances físicos, en velocidad, en forma, en tamaño, porque también el proceso evolutivo implica eso, porque no nada más evoluciona el ser humano, también evoluciona la sandía, la papaya, una jícama, lo que comemos está evolucionando a nivel de los aminoácidos, por la tierra, por los contaminantes, por los nuevos tipos de agricultura, por los nuevos nutrientes, porque ya pueden modificar en el humano estas cosas, pues en las plantas también, para que sean resistentes a ciertas plagas y puedan tener otro tipo de nutrientes más específicos. Todo esto en el ambiente, lo que consumimos, lo que pensamos, la manera, la cosa, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las películas, lo que alimenta nuestro cerebro, lo que nos alimentamos, lo que comemos, trae otra perspectiva, trae otra percepción, trae otro nivel de experiencia. O sea, antes ibas a una montaña rusa y hoy te hacen volar en una montaña rusa y sentir que estás volando. ¿Sí? Una experiencia virtual. Una experiencia virtual, en una montaña rusa de 4D, no sé cómo se llama, y dices, 4D. O sea, estoy experimentando algo y cosas que antes no se podían. Ir a un simulador de gravedad cero, que te cuesta una lana, y estar flotando en el aire, era una experiencia que la veías en la tele. Y el cuerpo ahora está recibiendo unas impresiones de experiencia diferentes en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que percibe en una película, en cuanto a lo que experimenta en un jueguito de estos, ¿sí? O al experimentar una gravedad G, en algún juego, en alguna cosa. Todas estas experiencias también conforman pues un nuevo camino que también nos va a abrir otra perspectiva de nosotros mismos y de la gente que venga. ¿Me explico? Porque una vez que se modifica esto, los hijos que vienen van a salir con esas impresiones de experiencias heredadas, y con el tiempo van a irse modificando hasta llegar a un punto en que estar en gravedad cero sea un juego que pagues unos cuantos pesos para experimentar. Sea más accesible. ¿Con qué vamos concluyendo el día de hoy, sobre todo en sobre todo el recuento que haces? Y me llamó la atención en cómo lo aterrizaste de una manera muy práctica. ¿Con qué vamos concluyendo el día de hoy? Pues mira, serán conclusiones muy generales, pero yo creo que el asunto central de esto y del tema, el objetivo por el cual doy este tema, aparte de disipar las dudas porque era la realidad paleolítica, es ubicar dónde estoy, quitar el sufrimiento de lo que está pasando, observar lo que está pasando, observarme en dónde estoy parado y empezar a hacer mejor mis cosas donde yo estoy, ocupándome realmente del peligro y no dejándome llevar por los miedos. ¿Dónde podemos consultar toda esta información? Que bueno, les recordamos que todo el trabajo que hace el Instituto de Psicología Endocéntrica es un trabajo de investigación y de difusión. ¿Dónde podemos hacerlo? Y sobre todo hacerles el recordatorio que esto que estamos hablando tiene su parte teórica también en los suplementos que compartes.
Bueno, en la página de endocéntrica.org, ahí donde están las revistas, ahí van a encontrar el suplemento el lunes de esta, y también ya está todo lo del circuito 3, que son los últimos 6 videos, los últimos 6 entrevistas que me han hecho. También en YouTube, en lo que se llama Escuela Endocéntrica, también ahí van a encontrar este video, ya con un poco más de producción, porque hoy tuvimos fallas, ¿verdad? Ajenas a nuestro control. Y pues en el Face, en lo que están ahorita observando este video. Y hacer un recordatorio que todavía se pueden incluir en el siguiente módulo, que es el inicio del primer módulo del grupo didáctico de Endocéntrica. Todavía hay oportunidad de que se inscriban, porque empieza el domingo que viene, que es 24, y que ahí están los datos en la página de Endocéntrica para que se puedan comunicar. Y bueno, todavía hay tiempo, dura el grupo didáctico 8 meses. 8 meses, es una vez al mes. Ok, y el costo por sesión de 500 pesos. Lo importante es que ahí van a poder llevar todo un seguimiento que tiene muy práctico la psicología. Bueno, todo lo que hemos hablado aquí se ve ahí, pero aterrizado en un proceso personal para una mejora. Y bueno, pues, ¿con qué nos despedimos, Hugo, el día de hoy? Yo sé que no eres de frases, pero tienes una frase. Pues que no tengan miedo, que se ubiquen más en donde están, que se observen más, la realidad donde están y pongan atención al peligro. Pues ahí está, gracias Hugo, y bueno, a todo el equipo, gracias Anu, como siempre pendiente. Y bueno, mi nombre es Elvia Gómez, nos vemos en Diálogos Endocéntricos en 15 días y por lo pronto en el grupo didáctico la semana que viene. Gracias.